Muy buenas tardes, estudiantes. Este video tiene el fin de complementar la guía número 5. Vamos a hablar de masa atómica, isótopos y masa molecular. Estudiantes de grado décimo de química del Instituto Francisco C. Caldas y otras personas que estén interesadas en el tema. Pero antes de comenzar, una adivinanza. ¿Qué elemento químico repele a Satanás? Piénsenlo bien. Respuesta: el antimonio. Bueno, es un cuento para químicos. Ustedes son químicos, ok. Antes de comenzar a hablar de masa atómica, vamos a hablar del átomo. Recordemos que hay varios modelos que han surgido a través de la historia y nos han dado una concepción mental de cómo es el átomo. Pensamos que el átomo es una esfera y al interior de ella tienen o se encuentran tres subpartículas atómicas. En el núcleo se encuentra el neutrón de carga neutra y el protón de carga positiva. El electrón moviéndose en órbitas cuánticas alrededor de él, órbitas cuantizadas o niveles de energía. Esas partículas subatómicas fundamentales, electrón, protón y neutrón, se simbolizan de la siguiente manera. El E, con una menos arriba, corresponde al electrón, carga negativa, con una carga negativa absoluta de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombios, una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, y recuerden que esta subpartícula atómica fue descubierta por J. Thomson. El protón, su símbolo es una P minúscula con un más arriba, carga positiva, la opuesta a la del electrón, 1.60 por 10 a la menos 19 positivo, pero en coulombios. La masa, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y recordemos que fue Ernest Rutherford quien en 1919 propone esta subpartícula. Luego, otra partícula encontrada en 1932 es el neutrón. Se representa por una N minúscula y un 0 arriba, o sea que no tiene carga. Por eso aquí su carga absoluta en coulombios es 0. Su masa es casi igual a la del protón, pero es un poquito más grande, 1.675 por 10 a las menos 27 kilogramos. Y recordemos que fue James Chadwick en 1932 quien encuentra esta partícula. De esta tabla podemos deducir que la masa del neutrón es más grande que la masa del protón y muchísimo más grande la masa del protón que la masa del electrón. La masa del protón aproximadamente es 1836 veces más grande que la del electrón. Pensémonos un tamaño del estadio del Campín, un estadio de fútbol, así de grande sería un átomo para el hidrógeno y el núcleo sería donde se va a comenzar el partido, donde comienza a jugar los jugadores, ahí ponen el balón. Ese sería el núcleo y alrededor, lo más ancho del estadio, sería el lugar donde se encuentran los electrones y en tamaño pues que es casi igual. Entonces también podemos inferir que la carga del protón es igual a la del electrón pero opuesta, ¿ok? Carga opuesta. Miremos aquí esta imagen que se representa aquí en esta imagen se puede observar una fotografía de el electrón en el átomo de hidrógeno. Entiéndase que esta fotografía no es sacada por los medios convencionales, no tenemos una cámara o un microscopio normal y le tomamos una foto al electrón, sino que utilizamos otros métodos, como por ejemplo el método de microscopio de fotoionización, un microscopio cuántico que nos permitió, no hace mucho, hace un par de años, obtener una foto de cómo es un electrón en la primer órbita alrededor del núcleo del átomo de hidrógeno. O sea, miren, no es una esfera, más bien es un campo en el cual se puede representar una energía, ¿no? Eso representa un electrón. Más adelante vamos a hablar de esto. La masa atómica o número másico, eso ya lo habíamos tocado en nuestra guía, pero hace referencia a la suma de los protones y neutrones presentes en el núcleo.
La masa del átomo está concentrada entonces en el núcleo, dado que la masa de los electrones, como ya lo vimos, es despreciable en relación con la masa de estas dos partículas. Cuando determinamos la masa atómica o queremos saber la masa atómica de un elemento, nos vamos a mirar el símbolo y como ejemplo vamos a ver el carbono, ¿no? Entonces el carbono tiene masa atómica normalmente 12, pero uno de sus isótopos también es 13. Pero concentrémonos aquí en el isótopo. Este isótopo carbono 6, número atómico, y masa atómica 13. Si yo quiero determinar cuántas partículas tiene este isótopo de carbono, entonces miremos lo siguiente. La masa atómica para este átomo de carbono es 13. ¿Cuántos protones tiene? Obtiene 6 protones porque este número Z, el número atómico, nos dice el número de protones. El número de electrones, entonces en un átomo en la tabla periódica siempre se encuentra en estado neutro, entonces la misma cantidad de protones será la misma cantidad de electrones, entonces le corresponde 6. ¿Cuántos neutrones tiene? Entonces, para identificar eso, que es un ejercicio que ya hicimos, sencillamente restamos de la masa atómica A el número atómico Z. O sea, en este caso sería restar 13, que es la masa atómica, le restamos 6, que es el número atómico, y nos da 7, que es la cantidad de neutrones. En este caso, para este isótopo, que ya voy a explicarles en la siguiente diapositiva que es un isótopo, pero es sencillamente el carbono también, encontramos estas características para sus subpartículas atómicas. O sea que la masa atómica de un número, de un elemento, se define como la suma de neutrones más la suma de protones. Ahora sí vamos a el centro de la presentación, y es la palabra isótopo. ¿Qué son los isótopos? Son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, o sea, Z es igual, pero difieren en el número de neutrones, o sea, en el número de masa. Muchos elementos presentan isótopos. Ejemplo aquí de esta estructura atómica de un elemento, que nos haríamos la pregunta, ¿cuál es este elemento? Miremos que tiene un protón, aquí y alrededor gira un electrón. Suponemos que es el elemento más sencillo que puede verse en la naturaleza, porque tiene las dos partículas fundamentales, en este caso un protón y un electrón, y este elemento hace referencia al hidrógeno. Entonces miremos que el hidrógeno en la naturaleza tiene 3 isótopos. Uno se llama protio, otro deuterio y el otro tritio. ¿Qué se diferencian estos tres? Miremos, aquí hay solo un protón, en el segundo hay un protón y un neutrón, y en el tercero hay un protón y 2 neutrones. Quiere decir que los isótopos del hidrógeno varían sumándole más neutrones en el núcleo. Tienen igual número de protones, pero difieren en el número de neutrones. Y el número de electrones alrededor del núcleo siempre va a ser igual. Entonces miremos el protio. Masa atómica 1, el deuterio masa atómica 2, contamos 2, y en el tritio la masa atómica es 3. Estos dos primeros elementos son estables y el tercero, el tritio, es radioactivo y se forma y se puede encontrar en el Sol como un isótopo, aquí en la Tierra también. El deuterio se denomina, está presente en el agua pesada, como subproducto de las reacciones en las plantas nucleares. En la Tierra se encuentra en el 99%, 99.9%, esa es la abundancia de este isótopo, se encuentra en la Tierra. El deuterio tiene una abundancia de 0.01% y el tritio sí que es bien escaso. Tiene esta abundancia de 0.000001% de hidrógeno en la Tierra. O sea que eso es lo que significa que sean isótopos. Otro ejemplo corresponde al oxígeno en estado natural, que es una mezcla de isótopos en la cual el 99.8 corresponde a un isótopo donde tiene 8 neutrones.
Un 0,037% corresponde a un isótopo del oxígeno que le corresponden en el núcleo a 9 neutrones y un 0,20% a un isótopo del oxígeno que tiene 10 neutrones. O sea, esto es lo que podemos decir que corresponde a isótopos. Pero también podemos hacer un ejercicio. Y es el que se realiza en la tabla periódica, porque cuando nosotros encontramos un elemento como el bromo, damos cuenta que anotamos y observamos una masa atómica de 79.90, pero eso no nos dice cuántos isótopos hay o la abundancia de los mismos. Nos tocaría ir a una tabla de radionúclidos o radioisótopos y allí nos dice cuántos isótopos tiene cada elemento. Pero demos un ejemplo de algún ejercicio que les puedan preguntar. Para el bromo, aquí lo tenemos en una muestra en estado natural, bromo de estado líquido. Dice el ejemplo, calcular la masa atómica promedio del bromo teniendo en cuenta los porcentajes de abundancia de sus dos isótopos. O sea que aquí nos dice que el bromo tiene dos isótopos, tiene una abundancia correspondiente a los datos que vamos a identificar aquí. Entonces el bromo presenta dos isótopos en la naturaleza cuyas masas atómicas y porcentajes de abundancia son de la siguiente manera: bromo 79 y bromo 81. El bromo 79 tiene una masa atómica de 78.93 unidades de masa atómica y una abundancia del 50.44%. Mientras que el bromo 81, este isótopo, el segundo isótopo del bromo, tiene una masa atómica de 80.91 y una abundancia de 49.46%. Entonces, ¿cómo hago para determinar cuál es la masa atómica promedio? La masa atómica promedio sería multiplicar la masa atómica del bromo 79 por su abundancia y dividirla en 100. Eso hacemos lo mismo con el bromo 81, en este caso la masa atómica es 80.91, la multiplicamos por su abundancia y lo dividimos en 100. Al sumar esto, entonces sacamos el promedio de la masa atómica promedio, que normalmente es la que encontramos en la tabla periódica para cada uno de los elementos. En este caso la masa atómica de este ejemplo y con estos datos fue de 79.82 unidades de masa atómica, o entiéndase como 79.82 gramos para el caso del ejercicio que nos están pidiendo. Muchos de los isótopos que se encuentran en la naturaleza son radiactivos, emiten radiaciones, como el uranio 235, el cobalto 60, utilizados en la medicina y utilizados respectivamente en la energía nuclear. Esos átomos, de estos elementos radioactivos son inestables, emiten radiaciones y esa radiación y esa energía es utilizada para producir energía o para diferentes aportes en la medicina o en otros campos del conocimiento. Esta sería la primera parte del video, ya ahorita sigue la segunda, entonces por favor la tenemos en cuenta.